tardes a todos y a todas. El Club de Amigos de la UNESCO y Justicia y Paz para el Desarme hemos organizado esta pequeña charla en la cual Juan Carlos nos va a hablar de lo que son los gastos militares y lo que supone como lastre a nuestro desarrollo y a nuestro bienestar como sociedad. A Juan Carlos no le gusta que hable mucho de él, pero bueno, por situarle, para las personas que no le conozcáis, Juan Carlos es abogado, durante mucho tiempo ha defendido a los objetores y a los insumisos, estableció un poco la línea de defensa jurídica para justificar la insumisión y sobre todo se ha metido mucho en los estudios sobre lo que es la no violencia y últimamente sobre el tema del desarme, que es un experto, como podremos comprobar perfectamente en la charla de hoy. Y acaba de sacar un libro, que le dije que trajera alguno, pero no ha querido, no me ha hecho caso, los tienen todos en la feria del libro, pero bueno, si queréis el domingo es cuando firmas, el domingo podéis ir a la feria del libro y os lo firmará. El libro se llama La no violencia como acción política, cambio global frente al militarismo y a la violencia rectora. Un libro que yo tampoco he leído todavía, pero seguro que es muy muy interesante y muy denso y muy informativo. ¿En qué caseta? ¿Qué editorial o caseta? Caseta 65. Caseta 65. Yo estaré de 5 a 7 y media. Con toda la hora. 65 de 5 a 7 y media este domingo. Pues todo tuyo. ¿Este que es mañana? ¿Este que es mañana o al otro? No, hoy es martes. Hoy es martes, el domingo Ay, próximo. es verdad que El domingo 8. Antes, No sé si qué queréis, día. estaremos en la, bueno, todo el mundo que quiera, en la manifestación que se va a hacer contra el Real el sábado. Vale, pues voy a empezar. Gracias a vosotras y a vosotros por venir en una tarde como esta a escuchar penas sobre el gasto militar. Mirad, si consigo que esto funcione con el ratón. Cuidado con el agua. Bien, vamos a empezar haciendo una especie de panorama de cómo está el tema del gasto militar en el mundo. En el mundo hay, esto no sé, pero no lo veo claro. Bueno, no sabemos muy bien qué pasa con este invento. Sí, uso los vale. Con esto empezamos. En el mundo tenemos, según el SIPRI, un gasto militar en el último año que han valorado, es 2023, pero el informe es de 2024, de 2,7 billones de dólares en gasto militar, ¿vale? Si veis al ladito, tenemos una gráfica donde se ve esa línea ascendente. Esto va subiendo, es decir, no es que este año, porque ha llegado Trump, hay más gasto militar que los anteriores. Esto es una política que se lleva haciendo desde hace tiempo. Al otro lado veis 51 guerras que hay en este momento. No solamente está la guerra de Palestina, ni la de Ucrania, ¿vale? Y no solamente se hacen barbaridades que le peluznan a cualquiera en esos dos sitios. Hay mucha más barbarie, y esa barbarie en gran parte es alimentada por los vendedores de armas, entre los que tenemos el honroso papel de ser entre la sexta y la octava potencia mundial según los años. España es el octavo en este momento exportador de armas y de conflictos al mundo, ¿vale? Vendemos a troche y moche, a todo Dios, incluso sin tener excesivo celo en si luego las van a usar para alguna de estas 50 y tantas guerras. Tenemos un ejército que ha intervenido desde el año 82 en más de 100 conflictos. Nuestro ejército español es muy intervencionista y que ha gastado cerca de 25.000 millones de euros en armas. Como nos suele decir la ministra de Defensa que tenemos una porquería ejército, yo os doy algunos
datos. Según un ranking que hay de ejércitos del mundo, la 17 potencia militar del mundo, contando solo, tiene muchos parámetros, pero uno de ellos es el gasto, contando con el gasto militar que confiesa el Estado, somos la 17 potencia en poder militar del mundo. Ahora vamos a ser más potencia porque vamos a tener dos cosas muy importantes para ser potencia militar. Una, submarinos buenos, los que tenemos son antiguos, ahora ya hemos conseguido tener uno en flote que es el S-80, que ha tenido problemas de diseño y todo eso, no sé si conocéis este lío. Ahora ya el diseño lo tiene arreglado, lo que pasa es que se les ha olvidado poner servicios para los marineros que van dentro y hay que rifarse para ir a mear. Pero bueno, son pequeños problemas de diseño que tiene nuestra ingeniería, pero tenemos eso. Y por inversión, dice, por inversión sobre los 22.000 millones de euros que contempla este ranking que tiene España, somos el 22 país que más invierte en armas, ¿vale? En la OTAN, que dicen que somos de los que menos contribuían, ahora ya nos hemos puesto al pie de los demás, en pasta, no en porcentaje, sino en pasta, nosotros éramos el quinto contribuyente, ¿vale? Y tenemos, según este informe, 319.000 hombres en armas en este momento. ¿Por qué dice que tenemos 319.000? Pues porque suma todas las fuerzas militares activas que tiene España, que son los ejércitos más la Guardia Civil, que es considerado en la nomenclatura OTAN un cuerpo paramilitar, ¿vale? Tenemos 310.000 hombres en armas. Para que os hagáis una idea, contamos con un militar aproximadamente por cada 260 personas honradas. Es una buena media. Podríamos tener lo mismo de profesores o de otras cosas, pero de militares tenemos por un tubo. Y en operaciones en el exterior estamos entre las principales potencias. Claro que tenemos un problema, que según la infografía que nos dé defensa, tenemos que estamos en 18 misiones, ya veis, en casi toda África y parte de Europa y de Asia, o estamos en 18 según la última, que son estas que vienen aquí, o estamos en 26, que es esta que nos dan en otra ocasión. ¿En cuántas estamos en realidad? ¿En qué estamos encuadrados? ¿En la OTAN? En la OTAN, en la Unión Europea, en la ONU y por libre, todas. Nosotros vamos a lo que salga, ¿vale? Aquí en esta, aunque se ve muy mal, pero aquí pone cuáles son de Fuerzas Armadas, porque además tenemos la característica de que mandamos militares, guardias civiles, policías, instructores, mandamos de todo un poco. Lo que hacía antes Estados Unidos en América Latina, lo ayudamos a hacer nosotros por donde salga una cosita de estas. Bien, esta es la evolución del gasto en operaciones militares. Este año han hecho ya 2 incrementos de gasto militar del Fondo de Contingencia para operaciones en el exterior, que en total suma 1.300 y pico millones, más los que ya los presupuestos tenían contemplados antes. Este año ya como poco estamos en 1.700 millones de euros gastados en gasto militar. Y toda esa cantidad para llevar paz al mundo, pues la hemos hecho pues de la manera que sabéis, llevando paz al mundo. Por eso el mundo, gracias a nosotros, es mucho más pacífico que nunca, ¿no? Por cierto, nunca se ha evaluado ninguna de estas misiones. Nadie le ha dado por preguntarse, bueno, hemos estado en Afganistán, nos hemos gastado ahí cerca de 5.000 millones de euros, ¿para qué vale eso? ¿Cumplió los objetivos de llevar la paz, que era lo que se suponía, o qué pasó, qué hizo? Ahora os voy a contar un poco, ya entrando en nuestro gasto militar, cómo se compone. Porque tenemos un gasto militar que tiene una cierta complejidad. Las cifras bailan mucho. Una cosa es lo que nos dice el gobierno al inicio de cada presupuesto,
Otra cosa es lo que van diciendo durante el año, otra cosa es lo que nos acaba diciendo la intervención general de la Administración del Estado, y otra cosa es lo que distintos fuentes de estudio del gasto militar, desde el SIPRI, los de DELAS, o yo mismo, o otras, dicen que hay de gasto militar. Ninguna coincide. La del gobierno no coincide con la de la intervención general del Estado, que no coincide con la del Banco Mundial, con la del Fondo Monetario Internacional, que tampoco coincide con la del SIPRI y la de DELAS, que es la misma, porque DELAS llegó a un acuerdo con el SIPRI para pasarle los datos, y que no coincide para nada con la que planteo, ¿vale? Porque es un gasto fundamentalmente oculto, opaco, escondido. Tenemos tres fuentes de gasto militar. Uno, que es el gasto presupuestario, lo que viene en los presupuestos generales del Estado, lo que ponemos. Entonces, según esta fuente, habría un gasto en el Ministerio de Defensa, ahora lo vamos a ver, y otro escondido en otro ministerio. Otro es el gasto que se llama extrapresupuestario, es decir, lo que después de aprobar gasto militar para un año, van aprobando en partidas cada Consejo de Ministros. Este año, lo vamos a ver luego, ya llevamos aprobado como gasto extra, no todo para ejecutar este año, pero ya llevamos más de 17.000 millones de euros aprobados de gasto militar extra, aprobados por el Consejo de Ministros, es decir, que eso no lo hacen a escondidas del Consejo de Ministros, ahí los ministros votan, o no sé cómo tomarán las decisiones, se ponen de acuerdo, se toman unas copas y aprueban el gasto militar y ya está, ¿vale? ¿Habéis oído que alguien se queje de los que componen el Consejo de Ministros de que aprueban gasto militar? No. ¿Lo pueden hacer? Porque como son secretas las deliberaciones, a lo mejor no pueden decir lo que pasa ahí. Pero, sin embargo, cuando aprobaron lo de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, la parte del gobierno, digamos, iba a decir socialista, bueno, los del PSOE, dijeron que eso iba a tributar, eso se llevó a un Consejo de Ministros y ganaron la votación, y según salían del Consejo de Ministros, los otros dijeron que qué barbaridad, que se había aprobado una... Podrían hacer eso con el gasto militar, pero ¿habéis oído que lo hagan alguna vez? No, porque en eso están de acuerdo. Es mi conclusión. Bueno, el gasto militar, la composición concreta es: hay gasto en el Ministerio de Defensa, hay gasto en otros ministerios y en otros sitios que no son el Ministerio de Defensa, y hay gasto en otra cosa muy curiosa que se llama partidas plurianuales. Es decir, aprueban gasto, pero fraccionan el pago a muchos años para atrás, ¿vale? Porque sería un escándalo soltarlo de golpe. El Ministerio de Defensa está muy claro cuál es, que es el que ellos dicen que es el gasto militar. Luego, fuera del Ministerio de Defensa, vamos a ver las partidas dentro de un momento. Hay en montón de ministerios, en montón de capítulos y programas distintos al Ministerio de Defensa. Tiene gasto militar cultura, tiene gasto militar transición ecológica, tiene gasto militar sanidad, tiene industria, en fin, podría ir diciendo, no sé si... No me lo sé todos de corrido porque son muchos y se me olvidan. Bueno, luego hay otro gasto que se llama extrapresupuestario. Además del que esconden, está el que aprueban después. Y por último, hay otro, que es que España, sabéis que tiene unos presupuestos que tienen siempre, de toda la vida, ¿no? No es de ahora. Tienen siempre menos ingresos que gastos. Gastan más de lo que ingresan. Con lo cual se recurre a deuda para poder equilibrar las cuentas y gastar lo que se gasta. Tienen que pedir dinero al mercado, asumir deuda y con esa deuda pagar. Y esto es así porque si no, con lo que gasta el Ministerio de Defensa y con lo que presupuesta, en el mes de mayo ya no podría gastar más. No tendrían pasta. Acuden a deuda. Y esa deuda cada año hay que amortizarla, hay que pagarla. Es decir, hay una partida de los presupuestos que dice amortización de deuda y otra de amortización de intereses, ¿vale? Y entonces todo eso compone gasto militar.
acuden al fondo de contingencia, que es como un cajón desastre que tiene el presupuesto supuestamente para cuando hay urgencias. Lo que pasa es que lo militar siempre tiene urgencia. Por ejemplo, las operaciones en el exterior todos los años tienen una urgencia de casi 1.000 millones de euros, o de más de 1.000 millones. O sea, a principios de año no prevén que si van a mantener 18 operaciones militares en el exterior se van a gastar 1.500 o 1.600 o 1.700 millones de euros. Y tienen que acudir a hacer un crédito presupuestario posterior. ¿A qué eso es porque es imprevisible ese gasto? No, es porque no quieren aflorar el gasto militar real. Por eso dicen que van a gastar en operaciones en el exterior 300 millones y luego hacen dos créditos que lo amplían hasta 1.500, este año hasta 1.700. De momento, porque también es verdad que Pedro Sánchez dijo que iba a dar otros 1.000 millones para sostener al ejército de Ucrania. Y eso no es las partidas extrapresupuestarias estas que han dado para que las tropas que están en los conflictos donde estamos, 18 sitios, en el mejor de los casos, pues sigan aquí. Mirad, yo aquí os he puesto, podéis, no sé si se lee bien, pero bueno, aquí os he puesto muchos ministerios donde se esconde el gasto militar y muchas de las partidas y de los programas donde hay, pues ahí hay un montón: ciencia e innovación, transición ecológica, asuntos exteriores. Bueno, hay ministerios que pagan, por ejemplo, los aviones apagafuegos de la UME, fuera del presupuesto de defensa, 375 millones el año pasado. No está mal. Hay otros que pagan lo que llaman fondo de resiliencia, que es para modernizar los ordenadores ISO de defensa, se paga otro ministerio. Se hacen créditos para la industria militar a interés cero, eso sí, para que no les cueste mucho devolverlo. Bueno, no lo devuelven realmente, porque cuando entregan las armas valen más de lo que se presupuestó inicialmente, con lo cual les debe dinero de defensa todavía. Trabajo tiene gasto militar, agricultura, educación, formación, derechos sociales, presidencia, centros universitarios de defensa, sanidad, en fin, muchos ministerios. Ahí, como me veis con cara de ser buena persona, os lo tenéis que creer porque me parece que no se lee bien, ¿vale? Pero muchos ministerios en muchas partidas de muchos programas esconden gasto militar. ¿Y cómo se detecta esto? En parte porque ya lo tenemos localizado, sabemos en qué ministerio y en qué partida, y en parte haciendo un rastreo de mucha normativa que va saliendo a lo largo del año. Memorias de objetivos de los presupuestos, convenios que firman. Aquí he traído, por ejemplo, uno del Ministerio de Presidencia relacionado con las Cortes y Memoria Democrática para financiar centros universitarios y todo eso. Bueno, pues hacen convenios de vez en cuando. O este otro, que es la relación de solicitudes admitidas de subvención para hacer jornadas de conciencia de la defensa nacional, que se llama otro ministerio. Aquí les paga cada uno una cosa. Bueno, pues en los boletines oficiales de defensa, en los boletines oficiales del Estado, en un montón de fuentes hay que buscar esto durante el año. Porque otra característica es que juegan con nosotros al ratón y al rato. Es decir, ellos se esconden y nosotros vamos con una lupa y decimos, aquí han metido una partida. Y las vamos poniendo sobre el papel para que se sepa, ¿vale? Bueno, este era el presupuesto, o era la estimación de presupuesto para el año 2024 que yo hice en función de lo que ellos tenían en su presupuesto y de lo que suponía que se iba a gastar en otros lados. Había para defensa una cantidad, 14.000 millones, otros 2.000 y pico de los organismos autónomos militares que no entraban en el presupuesto de defensa, total 16.000 y pico millones, que es el presupuesto que estaba más o menos en defensa. Aunque ellos solo reconocían una parte, no todo. Y otro oculto en los ministerios que os he dicho antes, en clases pasivas, que daba un total de, sumado con el anterior, de 28.700 millones, más luego las partidas extrapresupuestarias y la deuda militar. Total, el año pasado, inicialmente me salía que gastarían 50.000. Yo he acudido a la liquidación de IGAE. IGAE es la Intervención General de la Administración del Estado, que lo que hace es ver que se ha gastado
y computarlo y decir, pues aquí se ha gastado de más, aquí de menos, aquí tal. Bueno, pues según esto, si a mí me salía que lo que la estimación inicial daba 28, antes de gasto extrapresupuestario y deuda y tal, 28.713 millones de euros, con la liquidación que han hecho en diciembre de 2024, ya estamos en 31.990. Hay una diferencia importante. Y de toda esta cantidad, 16.772 millones son partidas extrapresupuestarias, es decir, es gasto que estaba fuera y que en la liquidación de IGAE, más o menos, haciendo estimaciones en algunos casos, en otros está clara, sale que eso es lo que se ha gastado fuera del Ministerio de Defensa en gasto militar en 2024, ¿de acuerdo? Esta cifra es importante, 16.772 millones. ¿Por qué? Porque a la hora de estimar, dado que no tenemos presupuestos, qué va a pasar en 2025, yo entiendo que a lo que ellos dicen que se van a gastar, hay que sumarle lo que está oculto fuera del Ministerio de Defensa. Y que IGAE ya nos ha dicho cuánto fue el año pasado. No creo que se gasten menos este año que el año pasado. Bueno, no lo creo, no porque por capricho, sino porque nunca ha ocurrido. Nunca han gastado menos, ¿vale? Bueno, así nunca. El gasto oculto, aquí veis una distribución por ministerio para que veáis un poco que los volúmenes son muy diferentes. Clases pasivas, industria, organismos autónomos, interior, transición ecológica han gastado más y los demás muy poquito. Transición ecológica es un paradigma, porque en teoría gasto militar ahí no debe haber. Sin embargo, se han gastado en el año 2024 414 millones de euros. Gran parte porque eso, pues, financiaron unos aviones para la UME y otras cantidades porque hacen otro tipo de acuerdos y de cosas que tienen que ver con la defensa, ¿vale? No sé si estoy yendo muy rápido o va bien así la cosa, ¿vale? Bueno, vamos a los consejos de ministros. Mirad, aquí tenemos lo que aprobaron los consejos de ministros de los 3 últimos años. 23, 24 y 25 como gasto extra, gasto fuera del presupuesto. En 2023, que hubo un pelotazo muy grande que dieron porque en años anteriores se habían gastado menos en programas de armamento, se gastaron, o mejor dicho, autorizaron 22.232 millones de euros de gasto extra. El Consejo de Ministros, uno tras otro, pam, 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 pam. Mucho de este gasto es gasto plurianual, es decir, no es para ejecutar en el año 23, sino que se paga en el 24, en el 25, en el 26, así hasta el 35. En el año pasado se gastaron de más, o sea, fuera de presupuesto, 17.601 millones de euros. Y en lo que va de este año, es decir, el Consejo de Ministros de hoy no lo he mirado todavía, pero hasta el 28 me parece que fue, o 27 de mayo, que fue el último Consejo de Ministros, llevaban 17.025 millones de euros de gasto extraordinario aprobado por los consejos de ministros del Estado y del Reino de España, ¿vale? Gran parte de este gasto militar para compra de armas, ¿vale? Otra parte importante, 400 y pico millones, porque han tenido que hacer un pequeño aumento de sueldo a los militares, que ganaban un poco los pobres y les han tenido que aumentar. Y luego otros 40 o así, porque ganaban poco y al aumentarles cambian las cuotas que tienen que pagar a la Seguridad Social Militar, a su instituto propio, que no las pagan ellos, se las paga el Estado también. Claro, como debe ser. Bueno, llevamos ya 17.025 millones de euros y Pedro Sánchez anunció que iba a haber un incremento del gasto militar del Ministerio de Defensa de 10.471 millones de euros. Que yo no sé si hay que imputar parte a lo que ya se han ido aprobando o esto es además de ello. ¿De acuerdo? Esto es para que veáis la dimensión que tiene en el año 25 el incremento de gasto militar, el pelotazo inmenso que está dando el gobierno al gasto militar, al rearme, a la construcción de un clima bélico,
a participar en la guerra, en la que ya participamos y en la que al parecer vamos a participar con más énfasis. Bueno, esto es una comparativa. Mirad, en la línea de abajo, la línea azul, voy poniendo la evolución de lo que aprobó el Consejo de Ministros en cada mes, en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Solo he puesto hasta mayo. Luego la gráfica del año pasado baja así, desciende como en pico y ya está en bastante menos. Y en la de arriba, la que es de color naranja, he puesto lo que se ha gastado en los mismos meses en este año. Os decía antes que ya llevamos 17.000 y pico millones de euros, un 68% más que lo que se había gastado hasta el mes de mayo el año pasado. Y esto es sobre gasto, esto no es todo el gasto militar, esto es lo que se gasta fuera de lo que ya tienen comprometido en los presupuestos. ¿Vale? Insisto que esto no es para gastar todo en el año corriente, que mucho va diferido a que se va a gastar en varios años, pero ya lo tienen comprometido. Bueno, aquí os pongo quién han sido los que han autorizado más gasto en lo que vamos de año. El ranking lo tiene el Ministerio de Hacienda, que ha autorizado 14.800 y pico millones de euros de gasto militar. ¿Por qué? Pues porque es el que puede tirar del fondo de contingencia, hacer créditos extraordinarios, decir a tal ministerio que te autorizo tantos millones para hacer esto, lo otro. Bueno, no he puesto gráfica de eso, pero sí tengo un listadito de lo que en cada Consejo de Ministros fueron gastando y para qué. ¿Vale? Esto lo tengo publicado en varios sitios y si tenéis mucha curiosidad lo podéis encontrar, para que veáis en qué se ha gastado. Después del Ministerio de Hacienda, Defensa se ha gastado por su cuenta 3.016 millones más, le han reasignado partidas y todo eso. Transformación Digital ha aprobado 888 millones de euros, los últimos han sido en los dos últimos consejos de ministros para pagar unos barcos militares que se los paga Transformación Digital. ¿Por qué? Buscar una razón lógica es muy difícil, yo no la he encontrado. Os la pregunto por si alguien tiene idea de por qué este ministerio suelta 880 y tantos millones de pagos para barcos de guerra. Y Interior, 12 millones que se ha gastado para reparaciones y cosas así. Por cierto, una cantidad importante de lo que se ha gastado en gasto de defensa, en gasto militar, ha ido para una cosa muy curiosa, que es para pagar a los militares por su participación en la lana, porque no lo hacen gratis, ¿vale? Pasan factura. ¿A qué esto mola? Que han negado eso. Bueno, ha habido, pues eso, lo que veis ahí, para transferencias de armas, operaciones de paz, retribución a los militares, la dana, transferencias a Interior para unos radares, me parece que fueron, mantenimiento de armas, cuotas de la OTAN, porque oye, también hay que pagar a la OTAN por pertenecer a la OTAN, y ahí les hemos soltado este año 12 millones de pavos, como que no es otra cosa. Y luego información de suboficiales, que estaban sin formar, y entonces pues les van a formar. Bueno, y en concreto en defensa, la cantidad que les han ido transfiriendo de distintos sitios, pues ha ido para lo que viene. Retribuciones, armas, equipos, material, gas natural, importante. Porque usan mucho gas natural y hay que pagárselo, y entonces esto se lo pagó, me parece que fue lo tendría que mirar, pero no fue Hacienda. Para ISDEFE, una encomienda de gestión importante de 73 millones de euros. O sea, además tienen empresas a las que les encomiendan cosas que supuestamente tienen que hacer los ministerios, pero no saben hacer. Y entonces, qué mejor que una empresa militar de ingeniería para que les haga lo que no saben hacer.
73 millones de euros. Nada. Partidas plurianuales, mirad, esta es muy curiosa, no la veis, se ve muy mal. Esto es una de las cuentas que establece la Intervención General de la Administración del Estado. Se refiere al mes de diciembre de 2024. En ella se ven varias cosas. La primera, Defensa tiene una retención de dinero que tiene que pagar por partidas plurianuales de 41.324 millones, ¿vale? Tiene un gasto autorizado de 35.599 millones y tiene un compromiso de gasto de 35.518. No hay ningún otro ministerio que tenga esta cantidad. Nadie tiene tanto gasto en partidas plurianuales, ¿vale? Además de eso, esta cuenta refleja otra partida importantísima, que es la deuda pública que tiene el Estado. 1.657.000 millones. Esta deuda pública es lo que le debemos a los bancos, porque como los presupuestos de muchos años son deficitarios, pues acudimos a deuda. Esta partida es muy importante por dos cosas. Primero, nos da una imagen clara de la deuda enorme, del agujero enorme del gasto militar, que nos genera una deuda, como mínimo, de estas cantidades tan brutales que hemos dicho. Estas cantidades tan brutales que son el 37% de todo el gasto plurianual de todos los ministerios. Casi uno de cada 4 euros, más de uno, 37, casi el 40% del gasto plurianual lo genera Defensa. Y hay que devolverlo. Esto es una hipoteca para las generaciones futuras, para los presupuestos futuros, ¿vale? Pero nos da otra pista. Además de esto, que esto lo debe Defensa, y lo tiene que sacar de los presupuestos y irlo pagando, además de esto, hay una deuda pública en la que Defensa ha participado de 1.657.000 millones de euros, que hay que devolver. También a muchas anualidades, pero hay que devolver. Y el problema es qué parte de ese billón y pico le corresponde al gasto militar. Se ha generado porque es deficitario, junto con lo demás, el gasto militar, ¿no? Hay varias hipótesis. La primera sería decir, bueno, pues si el gasto plurianual de todos los ministerios es el que es y Defensa tiene el 37%, pues el 37% del billón son 623.000 millones. Exagerado. Es una cuenta trampa, ¿no? Porque en realidad este gasto que debe Defensa es sobre lo que cada ministerio debe, no sobre la deuda que se ha generado además de eso por el Estado. Segundo, que sea el 3,59% de esta cantidad, que es el presupuesto del Ministerio de Defensa sobre el total del presupuesto general del Estado, incluida deuda, es decir, sobre 400 y pico mil millones de euros. Nos daría 15.000 y pico millones de euros, que además de los 30 y tantos mil, se generan como deuda que tiene que amortizar el Estado. Otra opción, que en vez de ser eso, sea el Ministerio de Defensa, lo que Defensa reconoce como gasto militar, sobre el total de los presupuestos sin la deuda. La cifra sería parecida a la anterior, sería un 5,58% y sería una cantidad inferior de 200 y pico mil millones y daría unos 15.000 y pico. Tercera hipótesis, que la suma la tengamos que hacer sobre el total de gasto militar, sobre el total que cada año sabemos que se ha gastado, respecto al total de presupuestos, incluida deuda. En ese caso deberíamos casi 32.000 millones de euros, además de los 30 y tantos mil que debemos de gastos plurianuales. ¿De acuerdo? Yo no me he decantado por ninguna, es decir, hasta ahora no he dicho debemos más o menos esta. Creo que la correcta es la que os acabo de decir, ¿eh? Pero bueno, hay distintas hipótesis, como veis, de contabilizar de todo lo que debe el Estado español, que es gasto militar. Bueno, pues vamos a ir a daros el susto. Según mis cuentas, el gasto militar español para el 2023
2025 puede estar entre 52.000 millones y 66.000. ¿Qué parte de PIB es eso, por favor? ¿Qué parte de PIB es eso? Pues 66.000 es un poquillo más del 5% y 55.000 un poquillo menos, ¿vale? Esto según cómo hagamos las cuentas. Si sumamos que Pedro Sánchez ha reconocido hace unos días que este año el Ministerio de Defensa se gastará 33.123 millones de euros, lo ha dicho él, pues amén, eso se va a gastar, porque ha sumado los 10.471,70 millones de euros que ha aumentado, que ha dicho que se va a aumentar, a los cerca de 9.000 que afloró respecto a los 14.000 que había dicho antes que se iba a gastar, y entonces salen 33.123. A esto si le sumamos lo que se gastó en ministerios fuera de defensa el año pasado, 17.000 y pico millones de euros, ¿vale? Que como mínimo se van a gastar eso, y lo que se estima que se van a gastar en gasto extrapresupuestario, dado el avance de todo eso que os he dicho que se va aprobando cada año, cada mes, y dada la deuda que tenemos que amortizar en función del porcentaje del gasto de defensa sobre el gasto militar, nos saldrían 66.398 millones de euros. Perdona, los 15.500 que tienes abajo de esta. Esos son la hipótesis que tenías en la diapositiva. La hipótesis de cuánto va a ser lo que vamos a amortizar entre gasto extrapresupuestario, pago de intereses de la deuda, pago de gasto plurianual y pago de deuda. ¿Vale? Y considerando la parte de deuda imputable a la defensa que considerabas en la diapositiva, ¿no? Considerando que el Estado español este año, según los presupuestos generales del Estado prorrogado, tiene que devolver 155.000 millones de euros de deuda más sus correspondientes intereses. Sobre eso es sobre lo que se hace el cálculo, ¿vale? Bueno, no sabes esa cantidad. Claro, yo puedo decir, de los 11.000 y pico millones de euros mejor dicho, de la diferencia entre los 11.400 y pico millones de euros que Sánchez dijo que vamos a aumentar y lo que inicialmente decía que iba a haber, los 8.000 millones y pico que han aflorado, pues los ha podido aflorar. Es decir, parte de las partidas que estaban en el gasto en otros ministerios lo ha podido subir al gasto reconocido para decir a la OTAN, es que gastábamos más, colegas. Entonces yo se los descuento al gasto de otros ministerios, organismos autónomos, y hago la misma suma. Miro lo que se va a gastar de deuda y tal, y nos salen 52.000 pico. Bueno, los cálculos son un poco enrevesados, pero tienen esa lógica. Y esto es más o menos lo que nos vamos a gastar. Entre 52.000 y pico millones de euros y 66.000 y pico millones de euros en un año. ¿Vale? Este pago no lo hace ningún ministerio en nada. ¿Vale? Es un gasto brutal. Bueno, aquí os he puesto la evolución del gasto militar, abajo lo que dice el gobierno desde el año 97 y arriba lo que digo yo desde que lo empezó a hacer Utopía Contagiosa, que es un grupo que antes se dedicaba, estaba yo, estaba otro compañero que está allí atrás, Pepe, y hacíamos estos estudios, y desde entonces hasta ahora, pues esto es lo que decimos que se ha gastado. El gráfico tenía dos cosas, pero las he tenido que quitar porque no se veían. La primera, desde el 2018, esto estaba marcado en amarillo para que vierais, en los dos, para que vierais que el gobierno, ¿cómo lo llamaban los del PP? Socialcomunista, ahora sí, pues eso. El gobierno socialcomunista de España es un gran promotor del gasto militar. Desde el 2018 hasta ahora la subida ha sido como un pepino. Y luego tenía que el gráfico lo había puesto en colorines, según qué legislaturas eran del PP y del PSOE, para que vierais que da igual quién gobierna. Todos hacen lo mismo. Todos son
miembros del Partido Militarista Español, ¿vale? Y en todos incluyo a todos, porque no hay ninguno que tenga propuestas de verdad creíbles de desmilitarización o de desarme o de reducción del gasto militar o de construcción de una defensa de la seguridad humana o de cualquier cosa medianamente decente. O que renuncie y se marche del Consejo de Ministros. ¿Eh? O que renuncie y se marche del Consejo de Ministros. Bueno, pero cuando Para digo, que veamos su todos, voluntad. cuando digo todos voy más allá de lo que están en el Consejo de Ministros, porque los hay que no están y le dan apoyo. ¿Eh? Hace unos días pocos le pregunté a Julio Rodríguez. A Julio Rodríguez le pregunté, porque como ellos dicen que son antimilitaristas y además que van a hacer insumisión, que son insumisos, le pregunté, no, bueno, está bien, eso está bien, ¿no? Le pregunté, ¿qué políticas de desmilitarización proponéis? ¿Y qué me contestó? Que no, que de momento la agitación en la calle. Son antimilitaristas, pero no hacen políticas desmilitarizadoras. Son insumisos, pero ¿les habéis visto hacer alguna insumisión a lo que hay? Es decir, a las industrias militares, a la banca armada, a los campos de tiro, a la apropiación de los espacios, al aumento que ha dicho Sánchez que quiere hacer del contingente, porque ahora estamos en 124.000 soldados y le parece un poco, quiere incrementarlos a 131.000, ¿no? Pues no. ¿O habéis visto algún otro partido que haga algún tipo de propuesta de este tipo? ¿Que tenga una agenda de paz? No. ¿Por qué no? Porque son militaristas. Es un círculo vicioso. Bien. Bueno, esto no lo vais a ver. Era como para intentar explicaros todo esto para qué. ¿Para qué quieren todo esto? 66.000 millones de euros de gasto militar. Pues para defendernos de unos riesgos y amenazas que ellos identifican en un documento que tienen, que es la Doctrina de Seguridad de España. Riesgos como la vulnerabilidad de las infraestructuras, la vulnerabilidad del espacio marítimo, las emergencias, catástrofes, el espionaje, los flujos migratorios, la vulneración económica, la vulnerabilidad económica, la inestabilidad, en fin, cosas así, que como sabéis todas ellas tienen un carácter militar, eso se defiende a cañonazos, ¿no? Que tengamos inestabilidad económica, que haya, no sé, inmigración, todo eso, con unos cañones se defiende igual. Es decir, en realidad, detrás de este relato que hay, no hay más que la construcción de de una retórica militarista que intentan justificar con palabras bonitas, pero que detrás no lleva nada. No van a defender nada de esto. Lo que van a defender viene caracterizado por lo que hace nuestro ejército. ¿Y qué hace nuestro ejército? Intervencionismo en el exterior. Actualmente en 18 guerras, no está mal. ¿Queremos un ejército intervencionista? ¿Poner la pica en Flandes otra vez? ¿Algo así? No. Pero ellos no. ¿Qué otras cosas hacen? Pues exhibe armas para que se las compren los clientes. ¿Qué más hace el ejército español? Bueno, tiene una ideología, si quiere haber un cambio, que no lo quiera, de algún tipo, territorial, constitucional, ir a la República, cualquier cosa, ya están ellos que dicen que el artículo 8 les garantiza a defender el statu quo. ¿Qué más hacen? Pues están en la OTAN, aplican una política de dominación y violencia. ¿Qué más hacen? Relaciones internacionales de la manera en que se hacen. Bueno, tenemos bases americanas, tenemos una ideología que penetra cada vez más en la sociedad. Ahora, cualquier cosa que ocurre en nuestra sociedad, da igual que sea un volcán, que sea un virus o que sea una dana, nos lo van a arreglar los militares, que para eso tienen 62.000 millones y además pasan factura. ¿Vale? Esa es la razón de ser de nuestro militarismo, ¿vale? Para esto. Para
consolidar los males endémicos de nuestro militarismo y para construir esa política que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, de reparación de la guerra y de participación en el polo occidental en una política de dominación y violencia. Esto hay que decirlo así, porque no es otra cosa, no están para defender la integridad territorial, ni para defender las libertades, ni para ningún cuento chino de los que nos cuentan ahí en ese documento, de la inestabilidad del mundo, por si vienen los marcianos, no sé. No, están para lo que están, para mantener una política opaca que privilegia a unos y perjudica a otros, para facilitar un gigantismo militar, que ya os decía antes, que nos da una ratio de un militar cada 235 personas honradas, y además desproporcionadamente. Tienen un mando por cada uno con 7 soldados. Eso es un cachondeo, se lo rifan. Yo quiero un batallón, pues tiene que jugárselo a los chinos con otros 10 o 12 para llevarlo, porque no van a ir uno de cada uno diciendo ese medio es mío. Bueno, pues para el puertagiratorismo que tenemos, de lo militar a la industria de defensa o a otras industrias capitalistas, para ser dependientes de las políticas diseñadas en otro lado, para ser intervencionistas, en fin, para todo lo que pone aquí. Ya estoy terminando. Esto es Madrid. En Madrid tenemos 20.145 militares en activo. Bueno, de ellos hay 3.651 que están en la reserva activa. Eso quiere decir que están en su casa por si acaso ocurre algo, pero cobrando eso y pudiéndose ir a un trabajo civil. Por cierto, la partida de esta reserva, sin dar para el agua, anual, que tiene el presupuesto del Ministerio de Defensa son 700 y pico millones de euros. ¿Son jubilados? No, no son jubilados. Los jubilados van a clases pasivas. Esto van a tocarse la barriga, ¿vale? Y nos cuestan al año, los de Madrid no, la parte proporcional, pero el total que tenemos, más de 15.000, que sobran, porque no tienen, claro, si no, no podrían, así a lo mejor llegan a poder mandar cada uno a 3 soldados, pero nos cuestan al año 700 y pico millones de pavos, y no pasa nada. Alegría, se lo merecen. Y tenemos otros que cuando llegan a los 45 años, pobrecillos, ya no están para dar barrigada, no, y protestan porque se les acaba el contrato y entonces se les pasa la reserva o se les buscan otra salida porque sindicalmente hay que estar con los soldados. ¿Habéis oído que cuando a un civil se le acaba el contrato civil temporal le dan una solución similar? No. ¿Por qué? Porque no es militar. No se ha ratificado alegadamente por España. Bueno, tenemos esta... ¿A qué te refieres con contrato civil? Pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo, un contrato temporal. Te contratan por 2 años para trabajar en el Carrefour y se te acaba y tú no puedes decir, oiga, a mí garantícenme otra continuidad. A eso me refiero. Pero los soldados estos que entran... Cuando llegan a los 45 años, ellos saben cuando firman su primer contrato que el último acaba con los 45 y ahí chao, porque no les van a llevar a tirarse al suelo. Pero les ponen en la reserva, les dan una paguita y ellos dicen... ¿Y pueden tener un trabajo civil a partir de ahí? Hombre, claro. Pero ellos dicen que le garanticen estabilidad en lo militar. La última que yo había oído es que los iban a colocar de jardinero. Lo van a colocar de lo que sea porque tanto Podemos como Izquierda Unida, como todos, dijeron que esto sindicalmente había que hacerlo. Lo sindical para lo militar mola porque es un sindicato de clase, sobre todo de clase militar. Y para lo civil no. Lo civil es que les den por saco. Bien. Estos son sitios donde están desplegados por Madrid. Tienen bases aéreas, algunas son conjuntas, son de la Unión Europea, son de la OTAN, de todo. Tenemos los institutos militares, tenemos centros especiales de producción de armas y de entrenamiento, tenemos que tienen espacios de valor ecológico e histórico en un montón de sitios.
Tenemos que son ayudados por la banca armada, por la industria militar. Ahora van a hacer una cosa que se llama hub militar. Queda bonito. Una agrupación de empresas, ahora tenemos uno en Getafe, ¿vale? En Madrid. Y van a hacer otro que lo llaman el Corredor de la Plata. ¿El Corredor de la Plata? Ese no está en Madrid, ese va de sur a norte por lo que era la Vía de la Plata, porque quieren que ahí también puedan... Otro está en Aragón. Otro está en Asturias, otro lo quieren hacer, bueno, hay distintos corredores, ahora los veis, porque como va a haber mucha pasta en Europa, 60.000 millones más otros 50 y tantos mil que se van a captar de inversión de no sé qué, según parece, pues están todas las empresas a ver quién pilla cacho. Bueno, esas universidades, por ejemplo, la Universidad de Oviedo concurre junto con Israel, con una empresa de Israel, a un proyecto de creación de tecnología de doble uso, porque esperan conseguir pasta de esto que han anunciado. La Universidad de Oviedo en sus estatutos dice que no puede invertir en nada militar, pero eso se lo han pasado por el arco del triunfo, ¿vale? Bueno, esto es para dar ideas de cuando dicen, ¿y qué se puede hacer? Pues mira, anda que no hay sitios donde se les puede ir a tocar las narices, ¿vale? Bueno, esto no tiene nada. Vamos a ver. Bueno, esto es como una especie de radiografía de nuestra industria militar. El 60,8% de su producción está radicada en Madrid. Importante. Le sigue Andalucía y luego el resto. Pero Madrid es muy importante para la industria militar. ¿Habéis oído que aquí se haya planteado alguien hacer algún tipo de lucha por la conversión de esa industria a cosas útiles civilmente? No. ¿Por qué? Porque los sindicatos pierden carga de trabajo para lo militar. Manda narices. También son sindicatos de clase. En este caso, clase blanca, supremacista, militarista y todos los istas que podáis poner, pero en mano. Hace poco el jefe del sindicato UGT, que no me sé los cargos, soy un desastre. Bueno, el jefe de ahí... ¿Cómo? Pepe Álvarez, secretario general. Ese es el nombre, pero eso, secretario. Pues el secretario general de ese sindicato pidió hace poco que se haga un impuesto europeo para financiar el rearme. ¿A qué mola? Eso es visión política. Sí, señor. Por cierto, a la manifestación que vamos a hacer contra el rearme no acudirá ninguno de los sindicatos de estos sindicatos. He visto que CGT sí va, pero estos dos pájaros y sus capitostes, pues no. Bueno, esto es lo que os decía, estos son como la idea, el escenario que tienen de dónde se va a invertir en lo militar. Básicamente, con esta cosa que han hecho, pues por donde piden. Hay uno que es el Centro Mediterráneo, donde prevén que vaya a haber un total de 459 unidades productivas y se ganen al año 6.381 millones de euros. Hay otro en el norte, básicamente en Euskadi y en Asturias, donde prevén 233 unidades productivas y 1.145 millones de euros. Otro de La Plata, que se lo han inventado porque en realidad en toda esta parte lo único que tienen seriamente es Sevilla. En Sevilla hay potente industria militar aérea. Y tienen Cádiz con Navantia y luego tienen Ferrol y Cartagena con Navantia, ¿no? Bueno, pues estos son sitios. Y yo voy a acabar prácticamente ahora con esta presentación. Bueno, este es el clima que tenemos y mucha gente está perpleja, no sabe qué podemos hacer. Este escenario es avasallador, nos tiene acojonados, hay pocas fuerzas, estamos desarticulados, todas las quejas del mundo, somos pocos, y parió la abuela, todo eso, ¿no? Esta es la realidad.
Tenemos un pacifismo que vino de mejores tiempos y ahora está perplejo, como poco perplejo, no sabe por dónde tirar. No tenemos agenda. No tenemos agenda. Y la que teníamos no vale. Por ejemplo, desde mi punto de vista, las peticiones de desarme es como pedirle al Señor, roguemos al Señor. El desarme es una política que hacen los estados cuando les interesa y que, como habéis visto, se cargan cuando les da la gana. El desarme no puede ser la agenda pacifista, porque es la agenda de los políticos, de los diplomáticos, de todo el tinglao que tienen. Nosotros tenemos que ir a otra cosa, queridos y queridas. Tenemos que ir a desmilitarizar, que es lo que nos interesa. Desarme, más quitar poder a lo militar, más cambiar las conciencias de la gente, más cambiar las prácticas políticas, más cambiar las estructuras, más enfocar a una defensa diferente, alternativa, defensa que la podemos llamar como nos dé la gana, defensa de la seguridad humana, defensa social, defensa lo que sea. Nuestra agenda tiene que ser de desmilitarización, y es una palabra fea, suena fea, y de transarme. Transarme quiere decir transformación, más allá del deseo, no desarme. ¿Vale? Yo creo que en este momento necesitamos que nuestro pacifismo no sea simplemente de pose, de postura, de deseos, un pacifismo desiderativo. Que se acaben las guerras, bien, que se acaben. Tiene que ser combativo. Combativo de acción directa. Hay que empezar a tener acción contra el militarismo. Acción directa quiere decir señalarlos, quiere decir perseguirlos, quiere decir boicotearlos, quiere decir colapsar la manera en que funciona esto, que les pase factura. Creo que el pacifismo de ahora tiene que ser un pacifismo formado y con capacidad de análisis. Por ejemplo, lo que hago yo, lo que hace el centro de las, es una cagada. ¿Ves? No vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque no es la represión del movimiento pacifista. Porque si de las se dedica a otra cosa, me subvencionan otro rollo, se dedicarán a otra cosa, y si yo me aburro, esto deja de existir y el movimiento por la paz se queda sin análisis porque no tiene capacidades e instrumentos propios para hacer esto que se está haciendo. Y esto es una falla importante. Y tiene que ser un pacifismo capaz de protestar y de generar, como lo ha hecho otras veces, ciclos de movilización. Hemos tenido capacidad de movilización. Y aquí, bueno, pues casi todos, no todos, todas los que estamos somos ya bastante mayores y esto es un problema, en cierto modo. Eso es el problema de que no damos relevo a quien tendría que estar luchando. Pero yo creo que es un problema es un problema porque tenemos muchas capacidades, muchos conocimientos, mucho saber hacer, quien más quien menos sabe hablar, sabe poner, no sé, una pancarta, pintar, no sé qué, hacer ciento y la madre de cosas que las hemos hecho toda la vida. Pero no tenemos conexión con esa gente joven. Y el problema es nuestro. Porque a lo mejor son nuestros modos los que los espantan. Porque fíjate qué casualidad. Los jóvenes, las jóvenes, ante lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina, cuando han querido, se han convocado por un medio que nosotros ni sabemos cómo coño se usa y se han plantado en las universidades y en los sitios. Es decir, no son irresponsables que pasan de todo y no sé qué. El problema es que no conectan con nuestro reto. Y eso es un reto que tenemos que tomar. Bien, además de un pacifismo agresivo, creo que tenemos que hacer un pacifismo que se dedique a empoderar a la sociedad, a sensibilizar, a trazar alianzas de acción con otras articulaciones, porque hay muchos vasos comunicantes. ¿Qué diferencia hay entre las aspiraciones que tenemos desde el pacifismo y las que tiene el ecologismo, el feminismo, la lucha por los derechos humanos, la lucha contra el capitalismo y todo eso? Son vasos comunicantes en realidad, pero está desarticulado. Y el pacifismo consciente debería ser capaz de ayudar a esa articulación y a esa coordinación de los vasos comunicantes. No solo coordinación y apoyarnos mutuamente, sino que seamos capaces en algún momento de enfocar nuestra lucha
como una defensa social contra lo que hay. Y una defensa social estructurada desde todos estos frentes. ¿Vale? Esta es mi visión del asunto. Y si esto quiere funcionar, bueno, pues como no quiere, lo dejamos aquí. Pues no, tenía una donde planteaba... Ha funcionado. Ha funcionado, pero ahora... Bueno, no. No quería eso, exactamente, pero bueno. Con esto yo ya he acabado mi parte. Ahora, pues, a disposición de lo que queráis preguntar. ¿Quién se anima a preguntar? ¿Qué queremos conocer, saber? Pues yo. Venga. Bueno, lo primero darles a los dos las gracias y sobre todo al interviniente, al conferenciante. Vamos a ver, es que esto que se está diciendo, que el 5%, que la OTAN exige el 5%, según lo que nos acaba usted de decir, no es que sea un 5%, es que es más, porque aparte de esto que se está viendo, que es el PIB que nos ha dicho usted, hay también un PIB subterráneo, que ahí sería otra serie de partidas. Yo también, esto sería una cosa que le quiero preguntar. Luego también quiero preguntarle, a ver, la deuda en Occidente es monstruosa, es bestial, no hay forma de pagarla, probablemente no se pague nunca. Entonces la única forma que tienen los bancos de cobrarla, pero los bancos de verdad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es meter a los pueblos en una guerra. En este caso, meter a Europa en una guerra. Y así ellos poder, como ya se hizo en la Segunda Guerra Mundial, poder destrozar una serie de países para luego poder levantarlos y que otra vez nos endeudemos nuevamente a la banca. Y bueno, pues yo le quería también decir que los soldaditos, los pobres, tampoco cobran tanto, o sea, eso es como bastante lastimoso. Yo conozco algunos que se han salido y bueno, era un salario muy normalito. Entonces, bueno, pues nada, pues muy agradecida. Bueno, la deuda tiene un papel muy importante. La deuda militar, fíjate, se ha usado por Estados Unidos y ahora por todos los demás para esto, para dominar pueblos. Yo te facilito armas, te genero deuda y te condiciono las políticas, porque me tienes que devolver la pasta. ¿Vale? Eso es importante. Yo pienso que el planteamiento que están haciendo de rearme responde más bien a generar una economía de guerra como tirón económico ante una crisis del sistémica muy importante. ¿Cabe la posibilidad de que haya una nueva guerra? Hombre, caben todas. Incluso las hay más malévolas, que digan, no solamente nos cargamos todo y hay que reconstruirlo, sino nos cargamos todo, incluidas las personas. Eso lo plantean hace poco lo leí en un libro. Y entonces pues hay un consumidor energético en un mundo de energía que cada vez es más limitada, que nos lo fulminamos y ya está. En ese escenario podría haber una guerra que, si es en Europa, lo más previsible es que acudiera a algún modo de guerra nuclear. ¿Por qué? Porque es imposible sostener, ya en Ucrania les está costando sostener una guerra convencional, no hay armas suficientes y les cuesta, pues para ganar tienen que romper por el medio. Pero son hipótesis que yo creo que no son lo que están contemplando. Es más, toda la historia del rearme que están planteando ahora no nace ahora. En el año 2014 Europa ya define planes. Hay un lobby en Europa de industria militar que empieza a ayudar a Europa a pensar distinto en cuanto al incremento de la guerra. Tenía aquí alguna explicación de cómo es eso, pero no la voy a poner. Desde 2014 estamos construyendo esto.
se han creado distintos instrumentos en la Unión Europea para generar esta situación. El último, en el 2023, establecen un plan industrial de la defensa o algo así, donde ya prevén el incremento brutal del gasto militar. No es algo que se dé coyunturalmente porque ahora viene Trump y nos tenemos que defender solos y todo ese cuento que están contando. ¿Qué va? Otra cosa que te digo. Resulta que la industria militar europea es incapaz de generar toda la producción de 800.000 millones de euros. En el año 2021, me parece que fue, esto no, los años no los tomé muy así porque lo estoy diciendo un poco en memoria, Europa condicionaba a que todo lo que se invirtiera en armas en Europa tuviera al menos el 60% de solución europea. Cuando llegó Estados Unidos, obligó a hacer un cambio para que se les permita a ellos el 45% de la producción de armas europeas. Dado que Europa no es capaz de construir todas, muchas vendrán de allí. Pero más aún, es que hay un fondo, una empresa muy importante, fondo de Estados Unidos, que participa en mayor o menor medida en casi todas las industrias europeas de armamento. ¿Vale? Fondos de esta inversión, dices. BlackRock. Entonces, ¿Cuál es? BlackRock. sí. Tenía una gráfica de esto, pero no merece la pena ponerlo. Entonces este es el panorama que hay. ¿Y que cobran poco los militares españoles? Pues, No, yo hablo de los soldados, no de las Bueno, los soldadas. soldados, pues según cómo, mire, señor. Los soldados españoles, además de las actividades que tienen aquí y el sueldo ordinario, cobran complementos en función de destino. Y una gran parte del destino lo hacen en esas operaciones en el exterior. ¿Y sabe cómo llaman a irse a una operación al exterior de estas? Hacerse un coche. ¿Sabes por qué? Hacerse un coche. Comprar algo importante. Porque con lo que les dan de las dietas y todo eso, cuando vienen aquí se compran el coche. O sea, eso es que cobran poco de tururú. Eso está bien para pobrecillos los pocos que cobran, pero luego no es verdad. No, pero por ejemplo, cualquier policía también se jubila a los 45 años porque dice que sea autonomista para perseguir a ladrones. Bueno, lo ponemos, la cosa es antes. Ya no dices antes. También. Sí, ahora ya la persecución se hace muy diferente. Sí. Incluso aquí podemos tener. ¿Querías preguntar? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, te hacen un comentario. Bueno, gracias por lo que has dicho. Pero yo digo que hablando un poquito ya en plan ficticio de lo que puede pasar en el futuro, pues me supongo que para acabar con el armamento militar, pues sería un gobierno universal, que todas las naciones estuvieran subordinadas a un gobierno universal. Y de gobierno universal suprimir todas las independencias nacionales, porque los ejércitos lo tienen para mantener y defender la nacionalidad, la idea de que cada nación es independiente y soberana. Entonces, la única forma es un gobierno universal que diga fuera todas las soberanías nacionales. Y como casi nadie quiere eso, pues eso puede tardar 1000 años en ocurrir, porque ahora todo tiene independencia. Y claro, para la independencia tiene que ser militar, es la única forma. Entonces, esto va a largo, pero es la mayoría lo que quiere, ejércitos y fuerza militar, para tener la independencia. Pues así estamos, lo que quiere la mayoría. Eso es un relato, pero no es más que un relato, es que es mentira. ¿España es independiente? No. ¿O estamos Vamos, no he conquistados, venido o ahí. cómo estamos? Yo te he dicho que España sola quiera quitarse el ejército, no digo que para conseguir quitar los ejércitos te quitas todo el mundo, no solamente España. Pues, Porque independencia ¿sabes qué quitas pasa? todas, Ese- no solamente independencia de España. Ese argumento les valía también para decir la esclavitud no se puede quitar porque para quitarla hay que quitarla toda. Y vale para cualquier otra lucha que se haya tenido. Lo que pasa es que los problemas son como los ovillos de lana. Hay que empezar a tirar del hilo para ir desinventando lo que nos hemos inventado. Y yo creo que hay que luchar por conseguir eso. Ahora, yo te digo una cosa, eso de que esos esclavos, yo te lo dije antes, y cuando a mí me llamaron para hacer la mili, me fui a Alemania, pedí asilo. Dije, yo no quiero hacer un trabajo por la fuerza, porque me dicen, tienes que hacer eso o si no a la cárcel. Y me fui, pedí asilo. Ahora, en España libre, y vienen muchos de otros países que están en guerra,
para pedir asilo y decir yo no hago la mili porque no quiero, porque es un trabajo de esclavos si me obligan a trabajar, quiera o no quiera, en el ejército. Pero ¿cuántos quieren eso de que se suprima el ejército voluntario obligatorio? Pues muchos dicen, no, es que es un honor defender a la patria. Es un honor trabajar como esclavos. Aquí en España seríamos muy pocos los que queríamos que no hubiera servicio militar obligatorio, pero resulta que después de una campaña de desobediencia civil muy potente, no hay servicio militar obligatorio. Y a lo mejor había más que querían que hubiera eso. ¿Y por qué funcionó esa campaña? Bueno, podemos analizar. ¿Por qué? Es que no te digo. ¿Por qué llegó a funcionar esa campaña? Si llegó a funcionar esa campaña. Por lo que funcionan todas las campañas de desobediencia civil. Exactamente por eso. Porque la gente no quería la mili. Porque había gente que sí y había gente que no. Y si hubieran hecho un referéndum no sabemos. La mili era impopular, pero era como tantas cosas impopulares. ¿Vale? El problema es que hubo una campaña de desobediencia civil. Ese es el hecho que lo diferencia de otras cosas, que no las quiere la gente, pero se las traga. Hubo una desobediencia civil en el sentido más clásico, es decir, gente que desacató, que incumplió la ley, que lo hizo públicamente, de forma colectiva, de forma desafiante, que se sometió a juicios, que consiguió un colchón de apoyos sociales suficiente como para desbordar lo que había. Y tal fue el desbordamiento que en un momento dado hubo deserciones en, digamos, la cohesión interna que tenía el poder. Empezaron los jueces a hacer sentencias absolutorias, los filósofos a decir, ¿dónde vais condenando a chavales por no querer? Pues todas esas cosas, todo eso hizo funcionar una campaña. Pero cualquier otra que hiciéramos le pasaría probablemente lo mismo. El problema es hacerlo o no hacerlo. Solo quería añadir un dato. Muchas veces decimos, si no se quitan todos a la vez los ejércitos, pues no puede ser. Pues mira, el índice de paz global es un indicador de cuántas guerras tenemos. El país más pacífico, el que mejor vive y no tiene ninguna guerra, ¿sabes cuál es? Islandia, no tiene ejército. Y el segundo era Irlanda, que hasta que ahora ya se va a desmadrar, tenía un 0,22. Y curiosamente los países que más guerras tienen, los que están más abajo en este indicador, son los que más gastan en gasto militar. Tampoco quiero que le hagamos una lectura tan directa, pero que curiosamente países muy desarmados son países muy pacíficos. ¿Quién se vaya a Irlandia allí a Sí, contra tierra? querías comentar, luego y luego. Son 300.000 habitantes, ¿no? Bueno, hay muchos parámetros, pero que curiosamente no corre relación a tener mejor ejército y más ejército con más seguridad, incluso en ese sentido clásico, no en el sentido que comentábamos. Bueno, pues como decía antes la compañera, pues lo primero, gracias por ese enorme caudal de información fehaciente, pero bueno, yo voy a confesar que yo por supuesto agradezco y comparto, sobre todo cuando nos has descubierto cosas que a lo mejor pueden ser marginales, pero que deberían de ser del dominio público. Por ejemplo, que esa benemérita unidad militar que es la UME, pues pasa factura. Y por supuesto, otra cosa que la opinión pública desconoce, eso de los militares de tropa, y no digamos los oficiales, pues se hacen, como decían en la Legión, su masita con las intervenciones en el exterior, y eso la opinión pública no lo conoce, o se le hurta ese conocimiento. Por ejemplo, se nos hurta el conocimiento de los sueldos, el conocimiento de las pensiones. A los civiles se nos aterra con, uy, es que la bolsa de pensiones pues puede quebrar, nos las han vaciado, pero por supuesto los militares como clase, como grupo, como corporación, no están aterrados por la marcha de sus pensiones. Y curiosamente, pues no conocemos cuáles son esas pensiones. Una partida, por ejemplo, que me vas a decir que es el chocolate del oro. En las profesiones civiles, la concesión de la medalla de trabajo es rarísima para los trabajadores. Se concede en buena medida a empresarios. Yo no conozco a ningún albañil o tornero o dependiente de comercio que reciba la medalla de trabajo. Sin embargo, entre los cuerpos armados son abundantísimas las condecoraciones pensionadas. Repito, eso puede ser el chocolate del oro, pero eso además del importe económico, pues supone una consideración moral,
honorífica y nos están hurtando esa información. Residencias militares, parece mentira que la institución militar siga manteniendo esas condiciones estamentales, y cuando digo estamentales hablo de la división entre clases de tropa, oficiales medios y oficiales superiores. ¿Cuántos clubes de los diferentes ejércitos existen en Madrid? Por supuesto, separados. Las sargentas van a un lado y las coronelas van a otra, porque esta división llega hasta las familias. Y eso no es de dominio público. Por ejemplo, sepan ustedes que por muy pocas pesetas o muy pocos euros, los militares tienen acceso a una red hotelera increíble. El que vulgarmente conocemos como el casino militar en plena Gran Vía, pues es una residencia militar que cuesta 3 pesetas a los militares, por supuesto. Es acceso exclusivo a los militares. O el Hotel Alcázar, o el Hotel Don Quijote, por supuesto, el Don Quijote creo que sigue siendo para suboficiales. Entonces, esa red de bienestar para los militares, pues debemos también de conocerla. Y por supuesto, no quiero, me vas a permitir decir que yo, de la tradición de la que procedo, no es una tradición precisamente antimilitarista. Por supuesto, asumo el pacifismo, pero no podemos, los que venimos de esa tradición no podemos condenar la lucha armada, sobre todo de pueblos que están sometidos a la violencia de la clase militar, lo mismo que no podemos condenar pues eso, a los que en el franquismo pues tuvieron el coraje y la valentía de alzarse en armas contra ese sistema criminal, ¿no? Pero por supuesto asumo esos valores que hoy desgraciadamente muchas veces históricamente en España se han ido asociados al anarquismo. Es decir, los anarquistas han sido los únicos que han sido consecuentemente pacifistas, y hoy desgraciadamente pues esa cultura anarquista de defensa de la paz, de una forma diferente de vivir, pues desgraciadamente pues el sistema ha conseguido machacarlo. Perdonadme si me he extendido. Tengo un poco que comentar al respecto. Efectivamente no se conoce casi nada del militarismo. Lo tenemos tan normalizado que muchos de sus valores los tenemos asumidos en nuestras prácticas cotidianas. El autoritarismo, el machismo, la obediencia ciega, todo eso no hace falta estar en el ejército. Esa hiperventilación de la patria que tienen y todas esas cosas, todo eso mucha gente lo tiene interiorizado. Y la idea de que si no hubiera militares va a venir el desastre, nos vamos a morir todos. Somos lobos contra lobos. Todo ese rollo está tan interiorizado, fíjate, que nuestras instituciones públicas además hacen del militarismo, pues, digamos, como una bandera, dado que en ninguna otra cosa nuestros políticos son nadie en el concierto de las naciones, ponemos los mamporreros, por ejemplo, porque así se campanea el presidente de gobierno diciendo estamos en las políticas internacionales decidiendo lo que se hace, no sé qué, ¿vale? Y respecto a la tradición de la que procedes y de la lucha armada, pues bueno, pues no, digamos que no es el tema del asunto, pero bueno, también podríamos hablar de esa tradición que también es muy variada. No toda tu tradición ha sido militarista. No toda es militarista. Es mayoritaria, pero no toda. Tenemos una palabra, luego dos, Victoria y Pepe, me parece. No sé si hay alguien más que quiera hablar. Bueno, y otras dos, una y dos. Adelante. Sí, yo simplemente, bueno, el país, digamos, más viejo y con más años del mundo toda la vez es Estados Unidos, ¿no? Con más industria militar y sin embargo tiene una gran desigualdad social y hay cierto desasosiego, empieza a haber, porque ya empieza a haber movimientos sociales en Estados Unidos que dicen que eso se debe precisamente al gran gasto militar que tiene Estados Unidos y por eso no tiene un estado de bienestar, etc. Pues ahora estamos viendo como en Europa estamos ya caminando hacia un escenario bélico, llamémoslo como quiera, a un rearme, a un belicismo, claramente vamos hacia ello, porque incluso los países de neutralidad activa, como Suecia, etc., están ya metidos totalmente en el militarismo
los partidos, digamos, verdes, según son militaristas, son belicistas, los primeros, diría yo. Entonces, claro, ese es el contexto. Entonces, en ese contexto yo veo que como vamos a hacer una economía de guerra, porque las cifras están ahí, entonces vamos hacia que los estados se gasten. Si en Europa se gastaba 4 o 5% del PIB, vamos a una realidad que es hacia el 20% o 30%. Y eso va a estar claramente afectando al estado de bienestar, a los servicios universales, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo digo es, quizá el nuevo pacifismo antimilitarista no sea, digamos, para España o países como España, como Europa, es cada día, es decir, aprovechar esta oportunidad para criticar a la economía de guerra e ir hacia un antimilitarismo criticando precisamente esto. Porque claro, estamos viendo unas cosas increíbles, porque la propaganda va por eso. O sea, el tema, por ejemplo, de la Dana fue eso, hacer mucha propaganda del ejército, pero ya, bueno, ya quedándote la idea de que esto es el ejército y tal. Esto que habéis comentado al principio. Entonces la pregunta es esa, o sea, ¿tú no crees que quizá, los dos, quizá esta idea de decir, bueno, vamos a meternos aquí en la brecha para utilizar este asunto del austericidio que va a suponer el rearme europeo para lanzar este nuevo pacifismo? Porque además hay que convencer a los partidos de izquierda, porque ahora mismo son militaristas. O sea, yo no conozco ninguno del arco parlamentario y parlamentario que no lo sea. Ya, es otro campo, todo lo que tiene que ver con el comparar la seguridad militar con la seguridad humana y comparar la inversión que se hace con las políticas que quedan desprotegidas. Mirad, en el rearme este que ha anunciado Sánchez, 10.471 millones, que si luego haces la suma de aquella destina te salen 10.500 y pico, o sea, hacen la suma mal, pero luego la explican. No, es que esto es que hemos hecho algunos ajustes que no explican de qué, pero sale más dinero. Pero bueno, el caso es que ese rearme, esas partidas se dice que se van a sacar básicamente de fondos que estaban destinados a otras cosas y que no se han utilizado para otras cosas y se van a utilizar para esto. Es decir, un recorte ya hay. Por ejemplo, no sé, si había alguien esperando que le dieran una subvención para un coche eléctrico, como no se han gastado, van a ir a lo militar. Coche eléctrico no, militar sí. Si te querías, no sé, alguna ayuda que hubieran hecho para la digitalización, estás del kit digital y todo ese rollo, que no se hayan gastado, pues las ejecuciones no gastadas pasan a lo militar. Luego ya en este momento hay recorte. No solamente hay recorte, sino que si hacemos comparación, por ejemplo, con los 700 millones que se gastan en que se toquen las narices, 700 y pico millones, que se tocan las narices los de la reserva militar, ¿podemos pensar alternativas de cosas que valgan la pena? Claro, y lo podemos proponer. Con lo que se invierte al año en industrias de la defensa, en pagarles a interés cero créditos y tal, o en meter dinero para la constante crisis de Navantia, que es deficitaria, con todo eso no se podían hacer planes de inversión diferentes, sostenible, de rostro humano, que valiera para lo que la gente quiere defender. Claro, y esa es una lucha que tenemos que dar también. Yo creo que efectivamente esa es una lucha, pero es una más, junto a las otras que tienen que ser de hacerles daño, porque si no les hace daño van a seguir tirando para adelante. Bueno, voy a plantear 3 preguntitas, espero que no sean muy largas, porque no se os haga muy largo. Lo primero, cuando has hablado de por cuándo y por qué se suspendió el servicio militar obligatorio, sin ánimo de desprestigiar y de quitarle importancia a la gente que luchó mucho con la objeción de conciencia y todo más. Tengo varios amigos que todavía me los encuentro y lo pasaron bastante mal por su objeción de conciencia, pero yo creo que la cosa se consiguió, que no le quito importancia a la lucha, pero se consiguió porque el propio gobierno decidió cambiar la estrategia y en vez de tener un ejército de mucha gente que íbamos obligatorios, quiso tener un ejército más profesional y más reducido. O sea, a mí fui de los últimos que hice la Pili
obligatoria. Bueno, yo la hice de sargento en Astorga y allí no se hacía absolutamente nada más que desfilar para atrás y para adelante, no se hacía nada. ¿Para qué valía aquello? Para adoctrinar. No, para comer el coco a la gente, eso sí. Para comer el coco a la gente. Eso sí que lo comprobé perfectamente. Es lo que dijo. Y el miedo. Y para mi entender, pero realmente la mitad de todos los que estaban haciendo la mili estaban en casa, porque teníamos las famosas cuartillas con una raya que las cruzaba, y entonces había una contabilidad oficial y una contabilidad real. Y la mitad de la compañía, de la batería, estaba en casa, de vacaciones. Pero al gobierno militar se les decía que estaban todos. Entonces el gobierno militar daba el dinero para dar de comer a todos. Y en realidad la mitad estaban siempre en casa. Bueno, esa es una idea mía de que aquello, y además lo hizo Aznar, me parece que sí. Y lo que hicieron fue un cambio de estrategia. Pero vamos, eso podemos opinar cada uno lo que les parece. Otro tema, Francia y Alemania. Alguien ha dicho por ahí estos días atrás que todo el tema del militar, del rearme, que de alguna manera va encaminado a que Francia y Alemania, que tienen una economía bastante perdida, bastante desorientada por el tema sobre todo del automóvil y una serie de empresas que han caído en mal rollo, y que todo esto va encaminado a que Francia y Alemania potencien la industria militar y de alguna manera reactiven su economía. Esa es otra idea que he oído por ahí y que no me parece del todo descabellada. Entonces lo que pasaba es que le daba favor, ¿no?, a Estados Unidos que Rusia y Alemania se pudieran juntar, ¿no? Eso es lo que ocurre, que les daba favor a los Estados Unidos. Bueno, yo de geopolítica no entiendo mucho. Yo tampoco, pero es que y luego, cuando has enumerado unas cuantas soluciones posibles para que la sociedad civil se integre en las luchas que, por desgracia, hemos perdido. Todos recordamos las manifestaciones contra la guerra de Irak, y luego se ha disuelto como un telón de azúcar. Me parece bien la mayor parte de las cosas que han dicho, pero me parece muy difícil de llevar a cabo. Y concretamente, a mí lo que me preocupa son los jóvenes. Y no veo manera, porque el mismo problema que tenemos del antimilitarismo, lo tenemos. Yo lo tengo, yo estoy en Ecologistas en Acción, y los jóvenes vienen por allí, están una temporadilla y se abren. Los que se quedan, pues muy pocos. Y no hay relevo generacional. Y eso me parece el problema más importante que tenemos todas las organizaciones que luchamos en contra a favor de los derechos humanos, en contra de las guerras, en contra del militarismo, incluso sindicalmente, porque me parece a mí que están ahí cuatro en toda la vida. Y me parece difícil. No voy a decir tanto que me parece idealista, o sea, conceptos idealistas, pero yo no veo la manera de llevarlo. Bueno, yo voy a intentar dar una respuesta que es una opinión, que es la mía. El servicio militar se suprimió en un contexto donde, bueno, había una reformulación de los ejércitos en Europa, pero no es lo mismo suprimirlo habiendo por medio una desobediencia civil que sin haberlo. Eso es muy importante. Los militares hubieran preferido que no hubiera pasado esto, ¿vale? Porque esa campaña movilizó muchas energías. Fíjate, no solamente movilizó muchas energías, sino que expandió y difundió una metodología de lucha que hasta entonces era más marginal. La hacían los ecologistas con medios no violentos en cosas, la hacíamos los pacifistas en cosas, pero era más marginal. A partir de ahí, esa metodología le pasan dos cosas. La primera, que se puede poner en contraste con otras cosas que pasaban en España. Nosotros nos decían, oye, si queréis llevar adelante vuestro rollo, hacer un partido y ganar las elecciones. Es decir, la única vía de resolver las cosas era la democracia representativa. Y demostramos que no. Y la segunda, a la vez que había esta lucha no violenta de desobediencia civil, había una lucha armada en España. ETA fracasó. Esta lucha venció. Y no solamente fracasó en el sentido de que pues, no pudieron mantener más en la cosa y se acabó.
Fracasaron sobre todo porque en el País Vasco las juventudes, a las que les habían dicho no os metáis en esto, que sois cipayos, si os metéis que vais a ir por el españolismo y rollos así, les desbordaron y se metieron a hacer insumisión contra el ejército. Y eso obligó a la izquierda versale a dar un cambio en su visión de la realidad. Entonces, el servicio militar fue una lacra, un impuesto de sangre que tuvo el Estado de siempre, pero lo que empujó para que acabara el servicio militar en España, y dando un contexto que ahora es estudiado en todas las universidades, fue la campaña de desobediencia civil. ¿Lo hubieran hecho de todas formas? Puede, pero lo hubieran hecho de otra manera. Así lo tuvieron que hacer porque no les quedaron más narices. Fíjate, la prestación social sustitutoria, en el momento en que decidieron acabar con la mili, no iba nadie a realizarla, ni Dios, estaba desbordado. Todo el que iba a la mili o a la prestación era lo que se opinaba en la mente de la gente porque era tonto, porque se podía librar, ¿vale? Entonces lo que rompió esa lógica fue la desobediencia civil que practicó una gente que, por cierto, empezó de cero, porque cuando empezamos a trabajar la objeción de conciencia, la insumisión y todo esto, no sabíamos nada de nada. No teníamos ninguna tradición a la que acogernos del antimilitarismo anterior anarquista que había sido pulverizado por el régimen y había tenido unas tradiciones importantísimas, pero no quedaba nada. No tuvimos quien nos diera el testigo y nos diera... Tuvimos que reinventar lo que ya está inventado. Y ahora lo dramático sería que los jóvenes tengan que empezar de cero otra vez. Por eso es muy urgente, conecto con tu tercera pregunta, la conexión con los jóvenes. Pero yo creo que nos pasa, a Ecologistas en Acción o a cualquier otra organización, nos pasa lo mismo, que vienen, están unos días y ¡puf! Es decir, el problema no es de los jóvenes, es de nosotros, de que no hemos dado con la clave de comunicar con esa juventud que, insisto, tiene las mismas ideas, son tan normales como lo somos todos y todas, y son capaces de activar cosas con sus metodologías, diferentes a las que nosotros. A lo mejor les pesa demasiado el discurso, o no sé, o no les gusta nuestra pinta, o yo qué sé. Pero el reto es ese, movilizar esa sociedad. Y para mí sería todo un regalo del poder que ahora nos quisieran imponer la mili otra vez. Que lo hagan. Están en ello. Para mí sería un regalo. Ojalá hagan eso. Se iban a encontrar lo mismo que se encontraron, porque es que ese pozo, espera, ese pozo que dio esa batalla se ha reproducido luego. ¿O no os acordáis del 15? Tenía lógicas y tenía metodologías que eran exactamente las mismas de la lucha desobediente de los insumisos. Ojalá lo hagan, porque a lo mejor nos dan la oportunidad de abrir brecha por donde menos se espera. Pero había mucha confusión en el 15. Sí, hay toda la confusión que quieras, pero ahí hubo una brecha que se abrió desde ahí. Lo que y más que fue la que les importante es lo desbordó al espontáneo que fue. Lo espontáneo que fue, eso para mí fue lo que más ese me es llamó uno la de los atención. valores, la espontaneidad, lo colectivo, el empoderamiento de todos, es decir, que no haya unos que dirigen y todas esas cosas, son digamos, elementos o ingredientes de Perdón, lo siento, me tengo que ir porque se me aterra que se me haga de noche, pero le doy la enhorabuena, de verdad. Bueno, son herramientas de la caja, herramientas de la desobediencia, de la no violencia. Entonces, pues se utilizaron y se utilizarán. Los pueblos muchas veces, incluso en Palestina, utilizan la resiliencia, la resistencia y todo eso porque no les queda otro remedio. Pero es que ese es el arma de los que no tenemos capacidad de usar. Y en cuanto a Alemania y Francia, claro que quieren tirar de la industria militar. Es que estamos en una economía de guerra, pero no solo Alemania y Francia. Está decretado en todo Occidente. Occidente quiere generar una economía de guerra, no con la idea de hacer una guerra y que se les vaya las manos, sino con la idea de reactivar su economía, como ha hecho Estados Unidos en Vietnam y en varios sitios. Y eso es lo que están haciendo. ¿Se les puede ir de las manos? Pues claro. De hecho, históricamente, cuando ha habido rearmes, han acabado las cosas muy mal. ¿No? Pero... Y perdón que teóricamente yo solo venía a dar las palabras, pero un dato. Es mentira todo lo que nos cuentan. No crea puestos de trabajo en la industria militar.
lo que gastas en conseguir un puesto de trabajo en la industria militar, si invirtieras en otra industria, generarías muchos más puestos de trabajo. O sea, no da puestos de trabajo. No aumenta, no mejora la economía, no mejora la tecnología punta, porque es completamente distinto un avión militar de un avión civil. Uno, por ejemplo, se esconde del radar y el otro está emitiendo ondas para que le capte el radar. O sea que el radar civil y el militar son distintos. Y de hecho, fijémonos, Japón y Alemania son los motores de la economía después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tienen en común? Muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que no gastaban en armas y en ejércitos. En los años 80, Japón generaba más alta tecnología, más patentes de alta tecnología que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fabricaba unos magníficos aviones de combate y Japón estaba fabricando televisores, coches, calculadoras en aquella época. Y hoy en día tienes 3 veces más patentes en China que en Estados Unidos. China ya ha ganado la guerra y con Trump ya ni te cuento. Sí, muchísimas gracias, me ha encantado. Bueno, 2 cositas. Una, ¿alguna esperanza con los BRICS? Quizá nuevo orden mundial. Y la otra, romper una lanza a favor de los morados, porque no lo están haciendo tan mal a este respecto, ¿no? Ione Belarra, yo creo que habla siempre que puede y está en la misma línea. Cuando están en el gobierno, la verdad es que en estos temas patinaban un poquito. Nada más. Gracias. Yo te puedo contestar una cosa. A ver. En palabras de un compañero nuestro que, por desgracia, falleció, decía: podemos caer en la desesperanza, pero no en la desesperación. Entonces, no hay que... Has empezado presentando la charla diciendo que íbamos a hablar de cosas, no sé si has dicho tristes o... Es que forma parte de la condición humana. Nosotros no podemos tirar la toalla. Hay que seguir luchando. Claro que sí, estoy contigo. Pepe. Gracias, Juan, por el trabajo que haces durante estos años. Varias cosas. Yo soy profesor de formación, o sea, soy profesor de profesión, y cuando le enseñas a un chaval la célula, pues ve que son muchos nombres y que aquello es un jaleo tremendo. Pero cuando le enseñas lo que costó descubrir cada una de las partes de la célula, el chaval flipa, porque es alucinante. Quizá en estas charlas tendríamos que contar anécdotas de cómo una tarde estábamos investigando sobre el gasto militar y uno de los dos, no recuerdo quién, encontró que un general decía que la industria militar estaba recibiendo préstamos al interés del 0%. Evidentemente, cuando leyó eso, pues lo volvió a leer, lo releyó varias veces y acabó llamando a la otra persona diciendo: mira, que aquí pone que la industria militar tiene subvención, o sea, tiene préstamos del Ministerio de Industria al 0% de interés. Y el otro dijo: venga, coño. Y pues el que lo había descubierto decía: es que mira, lo dice un general. Y yo me acuerdo que lo leímos, nos quedamos estupefactos y estuvimos varias semanas sin reaccionar, porque nos parecía tan fuerte, nos parecía tan bestial, nos parecía tan cara dura, porque a la gente no le dan un 0% de interés para comprar su vivienda, ¿no? Que a lo mejor es mucho más importante y socialmente mucho más beneficioso. Era no salir de nuestra perplejidad, ¿no? Nosotros íbamos encontrando gasto militar poco a poco en un ministerio, en el otro, en otro más, y que nos llegaba, Juan, a 40, 50 partidas en distintos ministerios. Joder, qué impresionante fue ese viaje que hicimos durante unos años en los que cada
año salía gasto militar nuevo. Digo cada año sale gasto militar nuevo porque últimamente hemos encontrado 4 gastos militares nuevos. Y uno que no solamente es un gasto, una partida militar nueva, sino que además es una nueva forma de esconder el gasto militar, que es por las ventas que hacen un organismo autónomo que se llama INVIED, Instituto de la Vivienda del Ejército, que tiene un montón de bienes, tiene casas, locales, terrenos, carreteras, de todo, y los va vendiendo, pero esos bienes no son suyos, son bienes de mañanes, me parece que se dice, es decir, que son del Estado, pero ellos los administran, y como ellos los administran, una buena parte del dinero que consiguen con esos bienes los gastan en armamento. Se podría gastar en hospitales, se podría gastar en muchas cosas, pero no, se gasta en armamento. Para nosotros ha sido una aventura encontrar todo este gasto militar. Para nosotros ha sido una sorpresa continua. Por otro lado, la sorpresa no se acaba nunca, ¿no? Cuando hicimos un trabajo sobre las intervenciones de España en el extranjero, pues nos dimos cuenta, bueno, en aquel entonces no eran tantas, pero ya pasaba la decena, y nos pareció alucinante, y eso no lo sabía nadie. Y empezamos a hacer charlas de eso. Yo me acuerdo de una señora en una charla mayor que me dijo al final, cuando ya todo el mundo se estaba yendo, se quedó conmigo y me dice: muchas gracias, dice, me he reído mucho en la charla, y luego por otro lado, dice, me ha parecido muy interesante. Yo venía porque mi marido me ha dicho que la acompaña, a mí esto no me interesa nada, pero me ha gustado la charla. Dice, tengo una pregunta. Digo, dice, oye, ¿tú me juras que todo lo que habéis dicho es verdad? Claro, es que resulta increíble que seamos tan gilipollas, que nos están mintiendo una y otra vez en la cara, que ahora sabemos que nos están mintiendo en la cara, que están gastando como les da la gana y no hacemos nada. Resulta absolutamente increíble. Somos tontos del culo. Hicimos otro trabajo que a mí siempre me gustó mucho, que era sobre el despilfarro militar. Bueno, pensábamos que iba a ser un trabajo de 3 o 4 hojillas, pero bueno, queríamos sacar un trabajo del despilfarro militar. Y en ese trabajo del despilfarro militar nos dio con muchas hojas y descubrimos miles de millones que se estaban despilfarrando con el ejército. Y acabo. España no está en guerra, pero España es un país de guerra. España está fabricando ahora guerras con su gasto militar, con su intervencionismo en muchos países, está fabricando guerra con su comercio de armas y con su política de seguidismo de todo lo que dice la OTAN, es decir, de todo lo que dice Estados Unidos. Queremos librarnos de nuestros enemigos, que los militares no acaban por acertar cuál es nuestro enemigo. Es más, ellos ponen que España actualmente no tiene enemigos en su Directiva de Defensa Nacional. Si España no tiene enemigos, ¿para qué gastamos? Ni Marruecos lo considera un enemigo. ¿Para qué gastamos 60.000 millones de euros anualmente? ¿Vale? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. España es un país de guerra. Las guerras no empiezan cuando se tira el primer tiro, sino que empiezan mucho antes. Y España ya está empezando las guerras que vienen. ¿Y Portugal? No puedo daros más palabras. Perdonad las 2 personas que habéis pedido la palabra, las 3, pero es que también es no violencia respetar los horarios de las personas, así que si quieres comentar lo último y... Daros las gracias y animaros a la lucha pacifista. Hay mucho por camino.